Porque ya dijimos varias cosas, que puede ser abrupto, insidioso, que si es abrupto es mejor pronóstico, que suele durar semanas, meses o años. Dijimos qué tipo de síntomas prodrómicos puede haber, se alejan de las relaciones sociales, descuidan su arreglo personal, se vuelven suspicaces, desconfiados, quiere decir esto, ignoran las convenciones sociales, parecen extraños, peculiares, suelen tener estallidos de ira, de cólera. El retraimiento a menudo trae dificultades en su performance intelectual o profesional. Bien. Algunos logran descensos menores de todas estas cuestiones y logran casarse, tener una familia. Y como en algún momento preguntaba alguien, la posibilidad de alcanzar estos logros depende quizás de la edad de comienzo. Cuando mayor es el sujeto, más probable, José creo que preguntaba, más probable que los haya adquirido y que perderlos sea más difícil, y de la presencia o no de síntomas negativos primarios. Otros estudios respecto al pródromo hablaban de lo que habíamos dicho de la disforia, esta mezcla de ansiedad y depresión, deterioro social y síntomas vagos que llevaron a la consulta general. Y también respecto al pródromo, lo que les había dicho de que se suele repetir el pródromo del primer brote en el segundo brote. Y que usualmente duran desde varios días hasta pocas semanas. Ya no son tan largos en el segundo o en el tercer brote como fueron en el primer brote. Acá, perdón, ¿entrarían las personalidades esquizotípicas, esquizoides? ¿Entra ahí o no? Sí, sí. Ahí es buena pregunta. Cuando vos tenés una personalidad esquizotípica, esquizoide, hasta paranoide inclusive, y puede quedar toda la vida así, y nunca tener un claro brote esquizofrénico, y entonces será una personalidad esquizotípica, aunque ahora siempre la CIE-10 la consideró la esquizotípica una psicosis, no un trastorno de personalidad. El DSM lo considera que pueden ser las dos cosas, o una psicosis o una personalidad, la esquizotípica, pero la esquizoide y la paranoide va a variar. Si te aparece el brote, va a ser personalidad premórbida y el diagnóstico definitivo es esquizofrenia. Y si no apareció brote nunca, va a ser personalidad esquizoide o paranoide. Gracias. Bien. Es frecuente que los mismos síntomas prodrómicos que afectaron a un paciente se repitan antes de las posibles futuras recaídas, siendo un indicador clínico de suma importancia. Es más probable que sean los miembros de la familia quienes reconozcan e informen la aparición de síntomas prodrómicos a través de la psicoeducación. Fundamental. Hola, estás bien acompañado, Matías. Esto es una mirada, no tiene mucha importancia, la verdad, del pródromo pseudoneurótico, del pródromo pseudo trastorno de personalidad, pseudo cuadro confusional, que algunos autores proponían. Bueno, llegamos al periodo de estado, que es un bodoque, y donde vamos a tomar bastante de un autor que se llama Henry A., que es otro clásico, que divide el periodo de estado en síndrome de la disociación, en producción delirante positiva y en rasgos de la discordancia. ¿Sí? A ver, el síndrome de la disociación es básicamente justamente el paciente se está cayendo a pedazos, ¿no? Como un edificio que se va cayendo. Se va desestructurando y entonces va sintiendo la sensación de vacío, como dice ahí. Está dividido así por una cuestión pedagógica, pero casi al mismo tiempo que la persona se desestructura y empieza a tener ese vacío, empieza a construir una producción delirante positiva porque no soporta ese vacío. Entonces empiezan a aparecer vivencias delirantes primarias y una elaboración delirante secundaria. ¿Sí? O sea que son dos momentos que se van dando, uno de destrucción y uno de construcción psicótica, uno de desestructuración y otro de restitución delirante psicótica, que es el de la producción delirante positiva, que son tan hermanados. Justamente uno existe porque existe el otro. Y Henry A. nos va a decir que todo esto está atravesado por los rasgos de la discordancia, que le cambió el nombre, pero son básicamente los síntomas fundamentales de Bloyer o los síntomas negativos. ¿Sí? Que lo puse ahí abajo, pero en realidad debería cruzar con diagonal al síndrome de la disociación y a la producción de delirante positiva. ¿Me están logrando seguir? Sí, le seguimos, Doc.
Sí, doctor. Bien. Bueno, esto es lo que les decía recién. Entonces, fíjense que en realidad llama ambivalencia, Henry A, ¿no? Ambivalencia que Bloyer lo llamó igual, ambivalencia. Algunos autores la llaman divalencia, porque en la psicosis está todo muy escindido. Y la ambivalencia la reserva más para los neuróticos, pero bueno, es una exquisitez. La ambivalencia, que ambos la llaman ambivalencia, ¿sí? Intelectual, volitiva, afectiva. La extravagancia, que vendría a ser lo que Bloy llamó atenuación, alteración de la asociación. La impenetrabilidad, que es lo que Bloy llamó autismo. Y el desapego, que es lo que Bloiler llamó alteración de la afectividad. Es decir, que hizo una... También los clásicos a veces hacen cosas así. Hizo una remake de lo de Bloiler y le puso otros nombrecitos y armó estos rasgos de la discordancia que son muy parecidos a los rasgos, a los síntomas fundamentales de Bloiler. ¿Cómo propone Henry A. estudiar al periodo de estado? ¿En qué trastornos hay en el pensamiento y en la conciencia? ¿Qué trastornos hay en el lenguaje? ¿Qué trastornos hay en el sistema lógico? ¿Cómo es la desorganización de la vida afectiva? ¿Y cómo es la discordancia psicomotriz? Empecemos por el primero. El síndrome, acuérdense que estamos en síndrome de disociación, ¿no? Síndrome de disociación tiene estos 5 puntos. El síndrome de disociación es cuando se empieza a derrumbar el aparato psíquico, a desestructurar y empieza a aparecer una sensación de vacío. Es ahí, ¿no? Síndrome de disociación, destrucción, vacío. Vamos a dedicarle un largo tiempo a describir eso. ¿Sí? Bien. ¿Qué vamos a ver? Que el juicio que está desviado, ya estamos en periodo de estado, como Matías preguntaba antes, ya acá sí estamos con el juicio desviado, pierde su función fuertemente crítica y esto empieza a hacer que la cohesión interna y la armonía de la psiquis se empiece a perder. ¿Sí? Esto es una especie de resumen de lo que vamos a ver respecto del pensamiento y conciencia. Vamos a ver que el juicio está desviado, como acabamos de ver. Vamos a ver disociaciones o discordancias. Discordancias, por ejemplo, para darles un ejemplo, entre una inteligencia potencial que parece conservada y el uso profundamente alterado de esta inteligencia. Esto es bastante común, o sea, en esquizofrénicos, vos escuchás que te dicen cosas interesantes, pero esa inteligencia, esa cosa interesante que te dijo, es discordante con lo que después hace. A eso se llama discordante. De hecho, un autor que se llama Jaslin, llamó a la esquizofrenia locura discordante. O sea, una locura que no se entiende como una persona que en algunos momentos conecta, en otro momento hace semejantes disparates. ¿Sí? El pensamiento va a aparecer enmarañado y desordenado. Estos son como tips. Esto también es importante. El capital ideativo tiende a quedar detenido al iniciarse la enfermedad. O sea, el capital ideativo, como no es que empieza a mermar cuando empieza el primer brote. Ahí se detiene. Yo les puse varias películas que amerita que las vean, y una crítica que se le hace a la película, más allá de las licencias cinematográficas que se le hace a la película Una mente brillante, es que recibe el premio Nobel cuando estaba psicótico, ya avanzada su psicosis, su esquizofrenia, mejor dicho. A ver, pero cuando él produjo lo que produjo, que lo llevó al premio Nobel, estaba en el pródromo, y ya tenía el periodo de estado, del primer brote. Y esto es importante tenerlo en cuenta. En el primer brote el capital ideativo tiende a quedar detenido. Lo que él ya había investigado, ya lo tenía como capital ideativo. Terminó de igual forma, le dieron el premio Nobel, y obviamente después, con los otros brotes, terminó perdiendo capital ideativo. Otra cosa muy graciosa que, que muchos discutieron afanosamente, que Nash, como fue premio Nobel, no podía ser esquizofrénico. Y yo les diría que está casi recontra comprobado que fue esquizofrénico. Hay un dato muy difícil de refutar, ¿saben? Que
que lo publicó Nancy Anderson, que es una de las personas que más sabe de esquizofrenia. ¿Saben cuál es? No, la verdad que no. El hijo es esquizofrénico. Con lo cual, bueno, también. El hijo de Albert Einstein, no. ¿Eh? El hijo de Albert Einstein, creo que fue esquizofrénico y psiquiatra. No sabía. No sabía. La carga, digamos, de la esquizofrenia y de muchas enfermedades mentales, la carga de la heredabilidad, lo que se llama heredabilidad, no es nada despreciable. Y a Nancy Anderson, que lo conoció a él, no lo llegó a tratar, pero sí lo conoció, tenía una amistad con él y con la esposa. Ella sostiene que fue esquizofrénico, y cuando apareció la esquizofrenia del hijo, medio como que terminó el debate, ¿no? O sea, como que en familiares de primer rango, la esquizofrenia tiene una heredabilidad grande. Lo que pasa es que a nuestra cultura le resulta muy raro que un esquizofrénico pueda haber sido premio Nobel, o sea, que pueda haber tenido brillantes ideas, y justamente a eso hace alusión a la discordancia entre la inteligencia potencial y el uso que en algunas áreas resulta poco comprensible de esa inteligencia. Bien, no suele haber mermas de la inteligencia hasta avanzada la misma, y obviamente frecuentemente pierden la idea directriz. ¿Sí? Bien, a ver si vale la pena. Esto ya está dicho. El pensamiento enmarañado y desordenado es muy, o sea, un esquizofrénico no tiene un tipo de pensamiento y un tipo de lenguaje. El pensamiento puede ser a veces muy enmarañado y muy desordenado, a veces puede ser lentificado hasta llegar hasta la perseveración, a veces puede ser precipitado, a veces prolijo, a veces elíptico, a veces continuo, a veces a salto. La producción de ideas puede estar caótica y mal dirigida. Como ya dijimos, lo que pasa con el capital ideativo, que obviamente si no se recupera en el primer brote va así a perder el capital ideativo. La idea directriz o la asociación de ideas no guarda relación lógica con las ideas antecedentes, o sea, es lo que Bloiler llamaba asociación libre, dando lugar a un pensamiento disgregado, ¿sí? Por eso hay disgregación del pensamiento o un pensamiento incoherente. Aparece lo que se llama interpretación del pensamiento, que es que la persona está pensando y contándonos algo y bruscamente se detiene unos segundos, y no es por epilepsia, y el pensamiento se eclipsa y después reanuda en el mismo punto de la conversación, o puede reanudar en otro punto diferente, pero se puede ver en su rostro lo desagradable y desconcertante que le resultó esa experiencia. Esta diapo no está en el cuadernillo, hace alusión a la cuestión de la fabulación que existe en la esquizofrenia y se ha descrito bastante recientemente, digamos en el 96. Por ejemplo, cuando a los sujetos se les expuso un relato y se les pidió que lo evocaran a ese relato, a sujetos esquizofrénicos, se definió como fabulación la evocación de información ausente en el relato. ¿Sí? Así se definió fabulación para ese estudio con ese grupo de esquizofrénicos. Los pacientes esquizofrénicos reorganizaron espontáneamente el relato original para generar nuevas ideas. Se halló que la cantidad de fabulación se asociaba con las dificultades para suprimir respuestas inapropiadas del pensamiento, ¿no? Y con el trastorno formal del pensamiento, pero no con la comprensión del significado esencial o la moraleja del relato. O sea, no es que no comprendían el relato, sino que no podían frenarse de agregarle otros contenidos más idiosincráticos, más propios. El contenido de las fabulaciones, de lo que agregaban los esquizofrénicos a los relatos, lo que fabulaban, digamos, está relacionado con el pensamiento predominante de cada esquizofrénico. O sea, cada cual fabulaba acorde al pensamiento delirante que tenía. ¿Es la fabulación de relleno esta o no? No, la fabulación de relleno es cuando falla la memoria. Ah, perfecto. Bien, entonces antes vimos dentro del síndrome de la disociación de Henry los trastornos del pensamiento y de la inteligencia. Ahora vemos los trastornos del lenguaje, también rápido, pues eso lo tiene en el cuadernillo.
La conversación puede resultar imposible. Puede haber mutismo, vos le preguntás algo, no te responde, puede haber semimutismo, puede conversar como aparte o en voz muy baja que no lo escuchás, o mutismo interrumpido por impulsiones, ya sea verbales o físicas, o respuestas laterales o absurdas, desconcertantes, respuestas sin relación con la pregunta. Pero la conversación es singular con el esquizofrénico por el hecho de que no está destinado a establecer un contacto entre el enfermo y su interlocutor. Es un monólogo. Justamente lo esencial de la comunicación en el esquizofrénico está roto. No le interesa comunicarse con vos, simplemente habla. A veces responde, pero no tiene una verdadera intención comunicacional. Es un monólogo, a veces rápido, a veces entretenido, a veces indefinido, a veces inadecuado, a veces aburrido, pero no tiene la finalidad, el propósito de generar un contacto verdadero con vos. Las preguntas o las respuestas que se le hacen sirven como máximo de pretexto, jamás son un verdadero elemento de intercambio. Por eso es tan difícil entender qué le pasa a un esquizofrénico. Porque en realidad no, como que perdió el interés de contarle en detalle qué le pasa. ¿Se entiende? Pero Doc, en la paranoia no puede ser que el paciente trate de contar qué es lo que lo persiguen, que trate de comunicar su delirio paranoide. Justamente ahí está bastante conectado con su locura, pero está tratando de contar lo que le pasa. Sí, pero ahí hay dos cuestiones, Matías. Una es si lo que le pasa es verdaderamente su sintomatología, ¿no? En este caso, paranoide mal sistematizada, en el ejemplo como otra vez. Si lo que le pasa es la cuestión paranoide encima mal sistematizada, con lo cual te cuesta entender, porque la esquizofrenia está mal sistematizada, aún la paranoide, te cuesta entender por qué se persigue con estas cosas. Pero lo que le pasa más allá de la sintomatología es también lo impenetrable. Algo que nos ayude a entender por qué se persigue con esas cosas tan múltiples y tan raras y poco sistematizadas es también poco entendible. A eso se refiere también, ¿no? O sea, toda esta parte de lo que se llama síndrome de la disociación, como también va a decir más adelante el PowerPoint y el cuadernillo también, son como descripciones de lo que uno ve de la semiología objetivamente, entre comillas, en un paciente esquizofrénico mientras se va desestructurando, se va cayendo a pedazos, digamos. Después vamos a empezar a tratar de entender cómo se reconstruye se restituye de manera delirante, donde ahí vamos a intentar meter una cuestión más subjetiva que objetiva, a intentar entender cómo ese vacío que siente porque se le cae el psiquismo es tan insoportable que prefiere rellenarlo ahí, no porque sea no puede ser una operación de relleno, es rellenarlo con ideas delirantes y aferrarse a esas ideas delirantes como si fueran verdades absolutas que Carmen, Sí, Doc, es la formación, hay alguien ahí, es la formación del delirio, es cómo se forma este delirio secundariamente a las alucinaciones y trata de darle significado. eso por un lado, muchas veces secundariamente a la alucinación y trata de significado. Y además, el vacío que siente cuando su aparato psíquico se desmorona es lo que justifica que tenga, en gran parte, que tenga certeza. Es como que el paciente te podría decir, mira, no me importa explicarte, te estoy caricaturizando, no me importa explicarte nada, ni quiero cambiar mi idea, ni un carajo. Porque sabes que lo que yo viví, lo viví yo solo. Y a mí esta idea me dio un nuevo y precario equilibrio, que no lo encontraba en ningún lado. ¿Entendés? Lo que le da fuerza a la idea delirante es el tremendo vacío que sintió subjetivamente. O sea, se sintió como que se caía de la torre Trump. ¿Sí? Entonces, una vez que agarró algo, aunque sea falso, aunque sea delirante, aunque sea, no lo va a largar, porque no quiere volver a lo otro.
aunque se lo expliquen 1000 veces, no lo va a alargar. Y tampoco le interesa mucho comunicártelo porque es como que encontró su restitución psicótica, su verdad. Y la erige como con certeza, la entroniza con certeza. Esto, como decías, es como una especie de ítem de lo más importante de cada una de las... Ustedes, no sé si conocen, creo que lo habíamos hablado, no me acuerdo ya en qué lugar hablo qué cosa. Fonéticamente la entonación, el ritmo, la articulación pueden estar desintegrados en el esquizofrénico. Como decíamos, generalmente hablan en voz baja, monocordios, monosilábicos. Semánticamente, lo que se dice, el sentido, lo significado del material verbal, que es lo significante, puede estar desviado de su acuerdo común. Se los digo en criollo porque ahí está que no se entiende, me parece. Esto merece explicación. O sea, para muchos lingüistas, el material verbal, lo significante, es lo que da sentido a algo. O sea, algo tiene sentido cuando hay dos o más significantes en juego. ¿Por qué dos o más? Creo, no sé si los digo a ustedes esto. Porque si yo digo mesa, ¿qué estoy diciendo? Un mueble que tiene 4 patas con una tabla arriba que se usa para comer. Bien, gracias Matías por participar. Y en serio te digo, porque si no es muy aburrido no tener retorno del otro lado. ¿Y alguien más quiere decir algo más? A mí se me vino a la mente comida. Comida. Comida, para mí fue comida. Los lingüistas, ¿por qué llaman a mesa un significante y creen que para encontrar un significado y un sentido hace falta más que un significante, hace faltan dos o más? Porque yo le podría haber dicho a Matías, no, Matías, yo te hablaba de Carlos Mesa, de Juan Carlos Mesa. Para los que no son argentinos, fue un humorista argentino. O sea, un significante no te hace significado ni sentido. Necesitas al menos dos para los lingüistas. ¿Sí? Entonces, esto es como una cuestión bastante básica para ellos, los lingüistas, de que hace falta más de dos significantes para tener un significado. Esto es Ahora, Saussure y Lacan, y ahí ya nos vamos. Sí, claro, esto es sí. Tenemos para 10 horas. Claro. Bien, pero además, el problema es que Matías dice mesa, yo explico esto, no hace falta algo más porque si no yo puedo, mesa de madera, me dice Matías. Ah, bueno, ahí entiendo más, ya hay más de dos significantes. Porque si no yo puedo entender Juan Carlos Mesa. Ok, estamos hablando entre dos neuróticos, Matías y yo. Ahora, en el esquizofrénico, aparte, como dice ahí, esto puede estar totalmente desviado del acuerdo que los neuróticos tenemos en el lenguaje común. Hoy justo en el caso clínico que vimos, comentaban que un paciente decía todo el tiempo que estaba aburrido y el psiquiatra tardó 5 años en darse cuenta que lo que él decía aburrido era un neologismo, era una palabra completamente distinta de la forma en la que la utilizaba él. Y tardó 5 años en darse cuenta, así justo comentaba. Excelente, excelente. Es justo lo que dice acá, mirá, el esquizofrénico tiende a cambiar el sentido de las palabras. O sea, para él aburrido era otra cosa que para el psiquiatra. Bien fabricando, dice ahí, verdaderos neologismos, no es el caso de aburrido, porque aburrido es una palabra que conocemos todos, no es que sea una palabra inventada. O bien sea empleando en un sentido nuevo palabras ya existentes, es lo que le pasaba al paciente. El paciente usaba una palabra existente en un sentido diferente, por eso es tan difícil, por eso estamos en trastorno del lenguaje del esquizofrénico, en el síndrome de disociación, y por eso es tan difícil a veces entenderse, le llevó 5 años al psiquiatra entender qué le estaba diciendo el paciente cuando decía aburrido. ¿Qué decía al final cuando decía aburrido? No lo dijo. Dijo que era otra cosa, que era otro significado. Claro. Esto, como se imaginarán, es bastante desmoralizante, ¿no? Porque estamos bastante atientas en este cuadro, estamos como a ciegas. Los neologismos genuinos son raros, ya sabemos lo que son los neologismos, la incoherencia sintáctica es más frecuente y hasta puede llegar a ser una ensalada de palabras, y la escritura y los dibujos y las diversas producciones gráficas pueden tener la misma alteración que el lenguaje oral o escrito, ¿sí? Ornamentaciones raras, muchas imágenes fantásticas, poemas extraños, que hasta algunos poemas extraños escritos por esquizofrénicos
pueden entrar en lo que se llama poesía fantástica, pero bueno, son justamente bastante fantásticas. Todas estas producciones, dice Henry A., señalan la vuelta del enfermo a su ensimismamiento total, que a veces puede tener un cierto valor estético e incluso inscribirse en el estilo de la poesía fantástica. Pero el lenguaje está desviado de su función primordial. O sea, no nos quiere comunicar más que lo que quiere y es casi nada. Y es uno de los grandes problemas clínicos para comprender, no para entender, sino para comprender. Cuando vos querés entender, digamos, como que elucubrás. Pero cuando querés comprender, seguís el hilo de lo que te cuentan. Y en el esquizofrénico es muy difícil porque te cuenta lo que quiere, te lo distorsiona. Es como muy difícil seguir un hilo. Porque no quiere ser comprendido. Entonces ahí uno pega un salto a tratar de entender. Kraepelin decía que tenía que ver con la afectividad. Y Sí. Bleuler decía que tenía que ver más con la cognición que con la afectividad. Sí, veo que leíste el cuadernillo. Veo. No sé si estaba en el cuadernillo eso. Para ahí Sí, fue claro. de beta. Para ahí fue de beta. O de ahí. Sí, está. Sí, te diría que cada clásico creyó que el motor de la esquizofrenia estaba en un lugar diferente. Hasta hubo clásicos que creyeron que el motor estaba en la abolición. Bien, alteraciones en el sistema lógico, ¿no? Hablamos de alteraciones del pensamiento, en el síndrome de disociación, alteraciones del lenguaje, alteraciones del sistema lógico. Está aceptado que el debilitamiento de los esquizofrénicos no es idéntico al debilitamiento demencial. Recordemos que en estados muy avanzados sorprende la integridad de las funciones, por ejemplo, la memoria. Les voy a contar un ejemplo para ver si puedo ser gráfico en esto. Y antes de contarle el ejemplo, termino esta diapo. Por esta razón se creó el término de defecto esquizofrénico, que se refiere más bien a fallas en mecanismos más elevados que a un verdadero deterioro demencial. Estaba sentado en Bernal, donde yo había trabajado hace unos años en una clínica, en un café, y se acerca alguien y me dice, ¿usted es el doctor fulano? Le digo no, y la gente del café lo invitó a salir. Era una persona conocida en la zona que vagabundeaba, pero buena persona. Le invitaron amablemente a salir. Y yo que estaba tomando un respiro del consultorio, seguí tomándome mi respiro del café. Al mes más o menos, vuelve y me dice, no, yo el otro día me equivoqué. Usted es el doctor Carol, que trabajaba en Internos, en la clínica que está enfrente de la estación de Bernal. Entonces, fíjate, tiene intacta la memoria de largo plazo como podría ser una persona con demencia, porque recordó un hecho de su pasado, vamos a suponer de largo plazo, hace como 3, 4, 5 años, no importa, pero de largo plazo. Ahora, también recordó que me vio, me reconoció un mes después, un poco menos, que me había dicho otro nombre y quién era yo. Eso no es de un debilitamiento demencial. Eso es un defecto esquizofrénico. O sea, ahí hay algo discordante que uno no termina de entender bien, porque no sigue la ley de Ribot de la demencia, que se olvida más rápido de lo primero que se aprende. Hace menos de un mes había aprendido que yo no era el doctor que él decía, y sin embargo, él lo aprendió, lo aceptó, siguió pensando y descubrió quién era. Y se acordó que yo lo había tratado y yo no lo reconocía. Por suerte yo también lo reconocí la segunda vez porque si no estaba en problema. Cuando entró la segunda vez también reconocí que era el mismo que la primera vez, que 3 semanas atrás. Pero se entiende que es algo como raro, como el deterioro, el debilitamiento no es estrictamente demencial, sino que es diferente. Perdón, le cuento una cortita ahí, vamos rápido, que también me llamó la atención de un paciente en internado con esquizofrenia, que ya el tipo le agarró de grande, con más de 30 años,
y empezaron los síntomas graves, la internación, decían que era muy cortés al principio, que era un encanto, y ya después Oscarcito estaba desquiciado, ya cuando yo trabajaba en el neuropsiquiátrico, le pegaba, le pasaba cerca, decía que lo estabas pinchando, empezaba a gritar, te empezaba a putear, y una conducta muy infantil. Pero bueno, siempre algo, por ejemplo, el tipo no se olvidó nunca, estando totalmente ya topado, y se notaba que no era el padre, lloraba cuando lo veía, se acordaba de las canciones de los Guns en inglés, perfecto. O sea que, Ajá. y después no tenía capacidad para otras inteligencias por ahí, no se daba cuenta, salía hablando de cualquier cosa, era re incoherente. El tipo de las letras en inglés de los Guns se las acordaba perfecto. Mirá, está interesante para decir más o menos un par de cosas. Una, sí, existen esquizofrenias tardías, más de 30 años, no son la mayoría, pero existen. La internación era más a los 30 años, seguramente había empezado antes, no tengo mucho la historia previa. Ajá. Igual existen esquizofrenias que aparecen a los 40, hasta los 50 inclusive, pero son la minoría. Igual, Santiago, el ejemplo que vos decís, podría seguir explicándose con la ley de Ribot, podría seguir diciéndose, bueno, él no da pie con bola, no recuerda un montón de cosas de la actualidad, y se acuerda, como los viejitos, de los tangos, en este caso de las canciones de los Guns. Puede ser una demencia. Lo llamativo es que además, capaz que se acordaba de tu nombre, Santiago. Sí, hoy voy, después de verme mucho tiempo, y se acuerda, doctor Santiago, viene y me abraza, porque Claro. me quería. Y capaz que viene un médico nuevo o una médica nueva y le dice el nombre una vez y se lo acuerda. Entonces, esa es la discordancia, porque eso no lo esperaríamos en un demente. Esperaríamos que se acuerde el tango o la letra de los Guns N' Roses, pero no que se acuerde el nombre de alguien que conoce hace poco. ¿Me explico? Sí, se entiende. Bien. ¿Ustedes qué tienen ahora? ¿Qué materia? Metodología de la investigación. Bueno, tenemos que dejar, no porque haya llegado hasta donde yo había querido llegar, sino porque tiene metodología de investigación y no quiero entorpecerle al colega. Así que lamento haberle sacado todos los recreos